Hola, ¿qué tal? Quiero agradecerte una vez más por darte la oportunidad de escuchar este audio, que lo hago con todo mi amor para ayudarnos mutuamente a ser mejores seres humanos. Si es la primera vez que estás por aquí, me gustaría pedirte que te suscribas, que actives la campanita, que me dejes un like y un comentario. Muchas personas preguntan el por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo, pero también muchas veces me preguntan desde el sufrimiento propio, y te lo explicaré de esta forma a veces quizás bastante simple. Esta historia que quizás conocerás de que había una persona, una mujer que estaba preparada para una fiesta con un vestido bastante elegante y estaba conduciendo su auto sobre la carretera. Llegó a la carretera bajo el sol, estaba atravesando un desierto con su vestido de gala y justo se le quedó el carro quedando en la ciudad. Ella pues se molestó, cargó la llanta pesada, la logró sacar del baúl, la llanta de repuesto, la logró cambiar, pero cuando estaba sacando la otra, tiró los chuchos, estos sujetadores que sujetan las llantas. Entonces los 4 chuchos pues se le perdieron. Entonces estaba ella muy disgustada, se sentía muy frustrada por lo que estaba pasando y había quedado justo enfrente de un manicomio. Frente a ese manicomio estaba cuando uno de los internos desde una ventana le dijo: bueno, yo te recomiendo que le quites uno a cada llanta, ya que tiene 4 por llanta, y le coloques esa llanta para que quede sujetada. Ella dijo: bueno, es muy cierto esto, y le dijo: yo no sé qué haces tú en este lugar, si eres bastante inteligente. Y él le dijo: bueno, soy loco, pero no soy tonto. Y por muy crudo que esto a veces nos parezca, es que muchas veces sufrimos por tontos, porque las personas que nos hacen sufrir empezaron a crearnos y hacernos mucho daño desde el inicio. Y desde el inicio esto nos causó mucho sufrimiento, pero nosotros preferimos ignorarlo en lugar de tomar acciones en concreto, y por evitar ese dolor de accionar, luego terminamos sufriendo de forma muy grande en un futuro. Por eso, hazte responsable de tu vida, de tus acciones, trabaja en ti y para ti, para alcanzar tus objetivos y no remediar la vida de otros. Muchas veces se quejan y se victimizan contigo, pero quizás en realidad tienes más problemas tú. Y así como ellos no son responsables de que tú te quedaste sin trabajo, de tus rupturas amorosas, del cáncer que le dio uno de tus familiares, tú tampoco eres responsable de los problemas de ellos o de sus crisis. No se trata de ser egoísta, simplemente es que nadie puede solucionar la vida de nadie, porque no estamos para sanar la vida de otras personas. Podemos únicamente ayudar a sanar la vida de otros, pero el primer compromiso es sanar la de nosotros. En la Biblia también dice: sana tú y sanarán también los tuyos. Muchas veces incluso pensando en el sufrimiento como castigos e iras de Dios, etiquetándolo a Él de cosas que en realidad Dios no es responsable. Muchas veces somos simplemente la causa natural del resultado de nuestras acciones. Por ejemplo, si una persona fumadora le da cáncer, o el alcohólico sufre de cirrosis, o asesinan a un ladrón, eso no puede ser considerado como castigo o ira de Dios, sino una causalidad normal del efecto acción. Muchas veces tendríamos que partir desde el punto de que este mundo no está dividido entre gente buena y mala. Esto en la psicología es asociado a una distorsión, incluso quizás a una causa de la cultura de la sociedad en la que hoy vivimos, como también lo que consumimos, como novelas, películas, en donde existen los bandos buenos y los malos. Y esto en realidad pues no es así. A todas las personas en esta vida nos pasan cosas buenas y malas. Y también dependería de nuestro concepto de qué es bueno y qué es malo. Porque he conocido personas que al recibir la noticia que tienen cáncer o una enfermedad terminal, lo que hacen es agradecer, sabiendo que pronto estarán en el cielo. Dios no hace la maldad, pero muchas veces la permite.
Y estas no son pruebas, porque a veces casi todas las personas siempre escucho que dice que son pruebas de Dios, pero nosotros somos tan poquita cosa en comparación a Dios, que aún una prueba bastante sencilla pues no la soportaríamos. Dios simplemente no quiere probar a nadie, porque Él no necesita probarnos. Simplemente a veces son tentaciones que el diablo hace, como lo que pasó con Job, o son otro tipo de circunstancias naturales de la vida, pero Dios definitivamente no está probando la vida de nadie. Las cosas en la vida también las tomamos desde nuestro raciocinio, que muchas veces es nuestro peor enemigo, ya que los planes de Dios no los podemos entender nosotros. Y lo que sí sé por experiencia propia es que las personas más sólidas en su fe son las más resilientes y agradecidas en las áreas de la vida, ya que un error puede ser el recibir gloria por algo bueno que se ha hecho en la vida, o culpar a Dios por algo malo, que esto ya es una distorsión de la realidad. Lo que nos sirve de mucho en esta vida es no reclamarle a Dios, sino darle gracias y aceptar muchas veces, incluso sin entender. Cuando haces esto de alguna manera, neutralizas el dolor. Pero la queja, el renegar, el rencor, el resentimiento, hacen que atraigas a tu vida más cosas negativas. Otra pregunta es el por qué a los malos les va mejor que a los buenos. Y ya te decía que ni hay buenos ni hay gente mala, ya que todos experimentamos cosas positivas y negativas. Yo personalmente he sido testigo de cómo personas son víctimas de explotaciones, injusticias, malas pasadas, etcétera, pero por dentro viven en paz y tienen la conciencia tranquila, mientras que aquellos que viven explotando y realizando injusticias, aun cuando parecen felices, viven exhibiendo sus logros cuando muchas veces lo único que tienen es simplemente dinero. Carecen de paz, carecen de felicidad, de amigos sinceros y desinteresados. Y en el peor de los casos, tienen adicciones como los ansiolíticos o tranquilizantes, por sus continuos ataques de ansiedad. Muchos de nuestros sufrimientos provienen de aferrarnos a aquello que Dios quiere que sueltes, a todo aquello que te da una falsa felicidad, y que lejos de ser una bendición son una maldición. Muchas personas como las drogas que al principio son atrayentes y al final simplemente lo terminan destruyendo absolutamente todo. En el libro de Jeremías 29:11 nos dice: porque yo tengo para vosotros planes de bienestar y no de calamidad. Muchas veces esto, a lo que nosotros llamamos desgracia, hace volver nuestra vida en orden. Por ejemplo, un familiar enfermo gravemente y quizás las partes de las familias que estaban disgustadas y separadas desde hace mucho tiempo se logran reconciliar, y la persona que está enferma, que vivía alejada de Dios, y ahora por su situación siente la necesidad de estar cerca de Dios y se convierte en una mejor persona. Aun cuando ese enfermo no sane y al final quizás muera, el resultado es una persona que estaba camino al infierno, ahora está en el cielo, y una familia que antes estaba dividida, ahora está más unida que antes, y aún testimonía para la sociedad. El plan de Dios no son las guerras, ni la pobreza, ni las explotaciones, ni los poderes políticos, ni la esclavitud, ni tantas vejaciones de este mundo depravado y cruel. Todos los seres humanos tienen algo de bueno, como también nos dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 12, que la enfermedad de la maldad en el corazón ningún ser humano está libre. Por lo que mucha de la maldad que en este mundo está presente por nuestros propios actos, como es el común de todo, por ejemplo, aquel empleado que estafa a su patrón. Pues como todos lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. Como es común de que el patrón explote a sus trabajadores, pues yo también lo voy a hacer. Como hoy en día es tan común la infidelidad, pues yo también la voy a hacer. Como es común ver a mujeres con deseos perversos, pues yo también lo voy a hacer. Como es común exhibir mi cuerpo en redes sociales o en la calle, pues yo también lo voy a hacer. Y nuestros actos también contribuyen de gran manera a la perversidad, a la maldad y al sufrimiento de este mundo. Porque yo tengo
ese sentimiento, esa reacción, esa inclinación siempre hacia la maldad. Y quiero también de que este mundo sea bueno cuando yo soy el que está aportando cosas malas. Porque, por ejemplo, yo tengo mi cantina, pero no quiero que nadie venga a consumir alcohol. Y lo que nos sirve de mucho en esta vida es, pues como te decía, no reclamarle a Dios. Como te decía, o sea, tengo mi cantina, pero yo no quiero sufrir ni tampoco quiero que mis hijos sean borrachos. Yo veo con deseos malos a las mujeres, pero que nadie lo haga con mis hijos, con mi hermana, con mi madre, con mi novia o con mi esposa. Me gusta exhibir mi cuerpo y que todos los hombres me miren con deseos. No importa si en ese grupo de hombres hay algunos que ya estén casados y con hijos, pero eso sí, luego le pido a mi esposo y a mi novio que sean buenos. Luego quiero que mi padre le sea fiel a mi madre. Quiero un hombre fiel y honesto, muy contrario de lo que yo estoy demostrando. Todos los hombres, si no son así, entonces se les pone la etiqueta de que todos son iguales y todos son infieles. Y por eso pues yo puedo ser infiel, contribuyendo a la maldad de este mundo. Las personas con las que estoy unida, debido al alejamiento que yo tengo con Dios por las rutinas dañinas de esta vida, y que yo mismo me he ido separando de Dios, y que esa separación que yo llevo con Dios contribuye también a la maldad de este mundo. Yo, por ejemplo, conocí al hombre con el que actualmente vivo, yo puedo decir, en una discoteca, en un antro. Yo sabía que consumía drogas y era lo que más me atraía de él, su fuerza física y lo cotizada que estaba. O puedo decir, a mí lo que me gustó de mi pareja es de que igual la conocí en una discoteca, la minifalda que llevaba, ese vestido que llevaba y que era muy cotizada. Pero luego con el tiempo, entonces, como mujer, yo puedo exigirle a Dios entonces un hombre tierno, trabajador, fiel y responsable y detallista, y en otras palabras, un verdadero caballero o por lo contrario, una verdadera dama. Queremos y le exigimos a Dios de que haga magia, muchas veces para nosotros, cuando nosotros mismos hemos decidido el camino de nuestra desgracia y de nuestro sufrimiento. Muchas veces para lo único que tenemos a Dios es para darle órdenes y que Él ordene el mal uso de la libertad que Él nos dio. De lo contrario, pues entonces Dios es malo, Dios es perverso, Dios es indiferente a nuestro sufrimiento y Dios incluso es cruel. El plan de Dios para este mundo, dice en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9, es que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. Y en segunda de Crónicas 7:14 dice que si nos humillamos y convertimos, Él nos sanará. La música de hoy en día es depravada, pero somos nosotros los que hacemos famosas a esas personas. Somos nosotros quienes estamos consumiendo de esto, nuestros hijos están consumiendo de esto y simplemente nosotros hemos sido indiferentes. El entretenimiento para adulto existe como un negocio redondo, pero somos nosotros quienes lo estamos consumiendo. Somos nosotros los que le estamos dando la comercialización a todo esto. Entonces luego no tenemos por qué quejarnos. Que si somos sinceros y honestos, si Dios tuviese que destruir la maldad, pues tendría que empezar a destruir a cada uno de nosotros. Entonces, ¿todavía creemos que Dios es malo? Pues la respuesta es no. Simplemente a la humanidad le hace falta bondad y tenemos mucha oscuridad en nuestra vida interna. Dios no es malo, pero yo sí lo soy. Y en la Biblia me ha dejado todo el mapa para vivir bien y sin embargo yo en mi libertad la he ignorado. Las guerras no las hace Dios, sino el hombre en busca de poderes políticos. Porque hoy, más que nunca, la humanidad vive como si no existiese una vida después de esta. Ignoramos que existe un cielo y un infierno. Dios no ha creado a Satanás, pero éste existe por su propia decisión de ser malo. Por eso, de una manera tenemos que evitar el sufrimiento y la maldad de este mundo para ser nosotros mismos mejores personas.
y ser ejemplos y educar de mejor manera a nuestros hijos, cuidando siempre de con quienes se juntan, de su forma de vestir, de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, porque todo empieza desde la familia, y tener también mucho cuidado, por supuesto, con las redes sociales. ¿Qué es lo que publicamos nosotros? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo que consumen mis hijos y qué es lo que publican mis hijos? Si algo es verdad, es que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, y Dios permite el mal, porque de ese mal sacará un bien mayor, porque Él es infinitamente misericordioso, y por ejemplo, tenemos para esto la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O por ejemplo también cuando los hermanos de San José de Egipto lo vendieron, que luego él logró ser emperador y logró gobernar en las tierras de Egipto. Dios siempre de lo malo puede sacar un bien mucho mayor. Ahora bien, en cuanto a las catástrofes naturales tenemos que tomar muy en cuenta lo que todos sabemos pero pocos entendemos. Y esto es que somos seres finitos y no infinitos. Esto quiere decir que vivimos una realidad dolorosa e imperfecta, ya que el envejecer, la muerte de un ser querido, los ciclos que cierran cuando nuestros jugadores favoritos se retiran, o las cosas que ya no van tan bien como antes, nos suele afectar. Y esto solo se da porque vivimos en un mundo donde nada es eterno, y muchas veces lo tomamos como un castigo de Dios. Si un país que realiza un acto en contra de Dios sufre un terremoto, lo tomamos como un castigo de Dios, pero igual puede pasar en un país donde la mayoría son cristianos o vivan el mismo acontecimiento y simplemente se puede reducir a esto que son causas naturales de este mundo. Y muchos dicen por ahí que la hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios, pero esto simplemente no tiene un sostenimiento bíblico. Claro que al decirte que somos seres finitos, me refiero a la vida en este mundo, porque por supuesto que nosotros somos eternos como hijos de Dios, pero no nuestra vida eterna en este mundo. Entonces, por ejemplo, cuando Dios es el único que sí es eterno, nosotros no, entonces cosas aquí como los terremotos son totalmente naturales, porque eso lo que está haciendo es el acomodo de las placas tectónicas de la Tierra, y esto lo único que hace pues es prolongar la vida de la Tierra. Cuando existe erupción en un volcán y las personas que vivían a las faldas de este volcán entonces resultan afectadas, muchas mueren soterradas por la ceniza o por la lava o intoxicadas por el humo. Entonces muchas veces señalamos a Dios y pensamos que Dios es el culpable cuando en realidad no es así. Cuando en realidad Dios es inocente de todo esto. Y es necesario que estos volcanes hagan su trabajo para que luego no exista un terremoto de mayor magnitud. Entonces son causas naturales del mundo finito en el que habitamos. Ahora bien, la delincuencia, las guerras y todo lo malo que experimenta este mundo es porque nosotros como seres humanos no hemos sido conscientes de la libertad que Dios nos ha dado. Porque muchas personas dicen, pues como soy libre y como pues a mí nadie me gobierna, entonces por eso yo me drogo, entonces por eso yo me alcoholizo, por eso yo entonces asisto a estos lugares de entretenimiento para adultos. Pero en realidad nos estamos esclavizando a este tipo de vida, nos volvemos esclavos a este tipo de vida. En realidad el verdadero concepto de ser libres significa ser libres para amar, para respetar, para vivir sin vicios. Esa es la verdadera libertad que Dios nos dio. Pero no podemos decir como yo soy libre, entonces le quito la vida a entonces yo comercializo drogas, entonces yo me dedico a vender drogas, a alcoholizarme, porque eso lo que nos hace es al contrario, nos quita nuestra libertad y nos vuelve esclavos de todo esto. En cuanto a las enfermedades, son herramientas del Dios infinito, perfecto e inescrutable que las utiliza a favor de la humanidad y le suele suceder a todas las personas, sin ver si supuestamente son buenos o supuestamente malos. Simplemente es algo que nuestra mente no alcanza a dimensionar,
porque nosotros no podemos entender los planes de Dios. Es fácil de repente ponerle una etiqueta a Dios de que Dios es malo y que por eso este familiar que era tan bueno, esta persona que tanto asistía a la iglesia, que vivía en una vida tan recta, entonces padeció de cáncer y falleció después de tantas oraciones. Pero simplemente nosotros no podemos entender el plan de Dios. Yo no puedo meterme el plan de Dios en mi cabeza, porque si no, yo podría dominar a Dios. Pero el plan no es ese. Pero lo que sí es verdad es que de todo esto doloroso que padece este mundo nos ayuda a crecer, a buscar y a esperar también la vida futura y perfecta. Por esto muchas personas nos señalarán como creyentes y nos juzgarán, y nos resaltarán nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestros pecados, y para nuestra ventaja siempre podremos decir que Dios es el centro de nuestra vida, y que lo buscamos tanto porque con Él es que queremos y anhelamos vivir por toda la eternidad. Y nuestros mejores momentos en esta vida, aún en medio de tanto sufrimiento, dolor, muertes, aflicciones y angustia, tuvieron que ver o se relacionaron con Dios, como puede ser el día de tu boda por la iglesia, el día que te ordenaron sacerdote, aquella prédica que recibiste y que te cambió la vida, o aquella experiencia en donde realmente experimentaste el amor, el perdón y la misericordia de Dios, con quien solo viviremos toda la eternidad. Porque a veces las personas nos critican de si no nos aburrimos de tanto ir a la iglesia, de solo hablar de Dios, pero por supuesto que no, porque es con Él que nosotros pensamos vivir toda la eternidad. A mí definitivamente, algo que me parece quizás la peor desgracia y la peor calamidad de este mundo, lo más triste que una persona puede llegar a experimentar, es precisamente el que cuando llegue a Dios, no le diga que su mejor momento sobre la tierra estuvo relacionada con Él. Que le tenga que decir mi mejor momento fue cuando me compré esta casa, fue cuando logré comprar este auto deportivo, fue cuando estuve en la final en aquel estadio y mi equipo ganó, y que no digo que sean cosas malas, pero simplemente fuera totalmente triste creer de que nosotros estuvimos buscando el cielo en esta vida, cuando nuestros mejores momentos nunca estuvieron relacionados con Él. Cuesta creer que una persona busque y logre ganar el cielo cuando vivió rechazándolo toda la vida. Recuerda siempre que Dios es bueno y Él tiene sed de ti.